A la comunidad educativa de educación básica al webinar Discapacidad Visual, presentado por Fundación Ver para Aprender Mejor. Es Carolina Sagnité Valencia López, asesora técnico-pedagógico de educación especial. El objetivo del presente se centra en impulsar la inclusión educativa de niñas, niños, adolescentes con discapacidad visual, baja visión profunda y ceguera, inscritos en escuelas de educación básica. Me permito presentar a autoridades educativas que nos acompañan. Maestro Josué Renato Yasamuat Morales Pérez, jefe de Departamento de Educación Especial. Maestro Enrique Guzmán Reyes, jefe de Departamento de Fomento, Cultura y Deporte. Licenciada Verónica Moreno Tapia, coordinadora del programa Ver Bien para Aprender Mejor. Nos complace cederle el uso de la voz, maestro José. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a todas, a todos. Realmente nos da mucho gusto en la Secretaría de Educación Guanajuato, particularmente en la Dirección de Inclusión Educativa, darles la bienvenida a las 210 escuelas que nos están acompañando, autoridades escolares, personal administrativo, personal docente, que nos puedan acompañar en esta pequeña charla que tenemos preparada para ustedes. Sin duda, avanzar al presente y al futuro inmediato del próximo ciclo escolar nos lleva a la participación y reconocer el gran compromiso que tienen las y los directivos, las y los maestros y su personal administrativo en generar nuevas condiciones educativas para nuestros estudiantes. El día de hoy nos estamos dando cita para recibir y conocer y profundizar un poco más de la situación baja visión profunda y la situación ceguera de nuestros estudiantes que están matriculados en educación básica, motivo de la presente cita. Hasta aquí dejo el uso de la voz por el momento para no interrumpir más en la agenda. Su presencia. A su vez, solicitamos a la licenciada Verónica Moreno Tapia nos brinde un mensaje. Hola, hola, buenas tardes a todas y todos. Reciban un cordial saludo. Es un placer estar presente en este webinar y pues bueno, sabemos que mantener la salud visual ocular es esencial, ya que la vista aporta la mayor parte de la información que recibimos de nuestro entorno. Por tal motivo, es básico para aprender, para desplazarse, para jugar, para trabajar, así como para desarrollarse socialmente. Tener conocimiento de todos estos temas yo creo que es esencial y pues agradezco muchísimo la presencia del personal de la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, por todo lo que nos van a compartir y pues sobre todo del maestro Josué Renato, jefe del Departamento de Educación Especial, por el compromiso con nuestros niños y jóvenes. Pues muchas gracias por estar aquí y aquí quedamos a la orden. Muchas gracias. Ahora nos complace presentar la ponencia magistral denominada Errores refractivos como causa de discapacidad visual, a cargo de la licenciada Evelyn Grisel Morales Basilio, optometrista de la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, egresada de la UNAM. Antes de ceder el uso de la voz, invitamos a la comunidad educativa que nos acompaña a registrar las preguntas que deseen dirigir a nuestra ponente sobre su conferencia. Adelante, licenciada Evelyn. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como mencionaron, yo soy la licenciada en optometría, Evelyn Morales, y pues sí, el día de hoy vamos a tener nuestra primera charla que se titula Errores refractivos como causa de discapacidad visual. Y bueno, sin más preámbulo, comenzaremos. Y pues bueno, vamos a comenzar primero con, pues, ¿qué son los errores refractivos, cierto? Primero hay que definir qué son para después entrar en materia en este tema. Bueno, un error refractivo no es más que un trastorno ocular muy, muy común. Y estos ocurren cuando nuestro ojo no puede enfocar de manera adecuada las imágenes que tenemos a nuestro alrededor. Existen tres tipos de errores refractivos, los cuales son miopía, hipermetropía y astigmatismo. Aquí es importante aclarar que estos errores refractivos pueden estar o presentarse de manera individual, es decir, solo tener miopía o hipermetropía o astigmatismo, o
pueden estar combinados siempre con el astigmatismo, es decir, tener miopía con astigmatismo o tener hipermetropía con astigmatismo. Entonces, una vez aclarado este punto, todos nos preguntaremos, ustedes se preguntarán, pues, ¿cuál es la importancia a nivel mundial de estos errores refractivos? ¿Cómo impactan a nivel estadístico? Y, pues, bueno, los errores refractivos no corregidos impactan porque son una de las principales causas para desarrollar baja visión o ceguera. Esos términos en la siguiente charla se van a definir de manera más a profundidad. Sin embargo, aquí lo que nos interesa saber o que nos refiere la OMS es que alrededor del mundo se estima que existen 285 millones de personas mayores de 5 años que tienen algún tipo de deficiencia visual, llámese baja visión o llámese ceguera. Ajá. Y estos son como resultado, evidentemente, de estos errores refractivos no corregidos. Ya si nos vamos un poquito más específicos, la OMS también nos refiere que de esos 285 millones de personas, 39 ya son totalmente ciegas y las restantes, es decir, las 246 millones, tienen algún tipo de baja visión. Esto una vez más, pues volvemos a decirlo, es por una falta de una corrección inadecuada de estos errores refractivos. Ahora, si nos vamos a nuestra presentación, aquí podemos ver una tablita donde lo que nos trata de decir son cuáles son los grupos de edad que son muchísimo más vulnerables para desarrollar algún tipo de estos errores refractivos. Si nos damos cuenta, existe un porcentaje o millones de personas que son vulnerables entre los grupos de los 0 a los 14 años de edad. Si lo vemos por aquí, de 0 a 14 años de edad. Entonces, aquí es muy importante que esta charla impacte en ustedes como maestros, porque somos la primera línea de defensa para identificar a todos estos niños que puedan ser niños que presenten algún tipo de error refractivo, ¿ok? Entonces, por aquí podemos encontrar una gráfica de pastel que lo que nos trata de representar es las principales causas a nivel mundial para desarrollar ceguera. Aquí podemos ver un porcentaje importante que las cataratas son una causa importante, el glaucoma también es una causa importante. Sin embargo, el mayor número o el mayor porcentaje de personas que son susceptibles a desarrollar ceguera son aquellas que tienen errores refractivos no corregidos. Entonces, pareciera ser una causa muy simple y que puede tener un tratamiento muy amigable con el paciente, pero pues no muchos estamos familiarizados con este tema. Entonces, una vez que ya hablamos de qué son los errores refractivos, cómo impactan a nivel estadístico, a nivel mundial, pues la siguiente pregunta es, ¿cómo yo como maestro puedo identificar si un niño presenta un error refractivo? ¿Qué características tiene y qué es lo que sucedería si es que estos errores refractivos no son corregidos? Y vamos a empezar primero con la miopía. La miopía, si la definimos, nos podemos dar cuenta o nos podemos ir a la definición que nos dice que es la dificultad que tenemos para ver claramente todos estos objetos que están lejanos a nosotros. Viendo aquí nuestra presentación, identificamos esta imagen que lo que nos trata de representar es cómo es que tiene que ver una persona de manera normal, de manera adecuada. Ajá. Podemos observar que todos los objetos que están cercanos, intermedios y lejanos se tienen que ver claramente, se tienen que ver definidos con buen contraste, con buena iluminación. Sin embargo, las personas que presentan miopía, todos los objetos que están cercanos a nosotros se van a ver estupendos, se van a ver muy claros y definidos. Sin embargo, todos aquellos que están lejanos van a presentar cierto grado de borrosidad o de bajo contraste. ¿Qué sucede con estas personas que tienen miopía? Pues nos damos cuenta que son personas que nos dicen que ven borroso al observar objetos lejanos, que empiezan a entrecerrar los ojos para poder identificar cosas a lo lejos, que nos dicen que tienen un dolorcito de cabeza después de hacer ciertas actividades o de trabajar mucho tiempo actividades cercanas o lejanas, que es la fatiga ocular, parpadean de manera excesiva, tienen la necesidad de acercarse demasiado al cuaderno, a la televisión, a sus libros o cualquier cosa que estén trabajando de cerca. Y también son niños que presentan bajo rendimiento en actividades físicas, evidentemente porque esos cambios para identificar objetos
lejanos y cercanos pues no son amigables para ellos. Ahora, ¿qué sucede si la miopía no se trata de manera adecuada? Bueno, pues las consecuencias van desde un desprendimiento de retina hasta enfermedades oculares muchísimo más graves que sí nos pueden llevar a desarrollar primero baja visión y posteriormente ceguera, que son como el glaucoma, la catarata o, en ciertos casos, la ambliopía. Ahora, ¿qué sucede con el siguiente error refractivo, que es la hipermetropía? Pues bueno, esta la definimos como la dificultad para ver claramente los objetos que están cercanos. Es decir, es contrario a la biopía. Una vez más, tenemos aquí la imagen de cómo es que tiene que ver una persona de manera normal. Sin embargo, las personas que tienen hipermetropía, pues lo que sucede es que todos los objetos cercanos no se ven definidos. Y pues los objetos cercanos de manera contraria, pues nos damos cuenta que se ven muy, muy claros. Las personas que presentan este error refractivo normalmente pues nos dicen que la visión es borrosa a diferentes distancias, porque sí se puede presentar que hasta en distancias intermedias se llega a ver borroso. Sin embargo, su incomodidad es en la visión cercana. Se cansan muchísimo, se cansan muy rápido de estar haciendo trabajos cercanos, o son niños también, por ejemplo, que les da sueño estar haciendo la tarea, que les da sueño leer, y no es porque en realidad les dé flojera, sino porque fisiológicamente su ojo no está trabajando de manera adecuada para ver de cerca. Son niños también que nos refieren sueño, dolor de cabeza o cansancio, que es lo que mencionábamos. Presentan enrojecimiento ocular al término del día, les lagrimean sus ojos y en ocasiones son niños que tienden a frotarse los ojos. Las consecuencias de no tratar este error refractivo igual van desde una ambliopía hasta un estrabismo, que ya sabemos que el estrabismo pues es cuando un ojito se tiende a desviar. A veces esto sucede porque nuestro ojito no ve claramente las imágenes, entonces dice, ok, no tengo que trabajar, entonces pues ya no tengo que fijar un objeto y tiende a desviarse. Por último, el error refractivo que nos falta es el astigmatismo. Y el astigmatismo, aquí la definición es un poquito más rebuscada. Si lo podemos ver de manera muy simple, es una visión distorsionada que resulta de una córnea irregular. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, aquí es importante aclarar ese punto porque más adelante se va a tocar un poco este tema. Y es que en condiciones normales, nuestro ojo tiene una superficie que se llama córnea, que es la superficie más externa. Y si ven mi flechita, aquí donde estoy señalando, esta es la córnea. La córnea actúa como un lente y este lente nos permite que toda la luz que llega de nuestro exterior llegue de manera adecuada a un punto específico de nuestro ojo para que toda esta luz que llegue a ese punto pueda ser transmitida como un impulso eléctrico hasta el cerebro y entonces nosotros podamos interpretar una imagen de manera adecuada. Sin embargo, lo que sucede en el astigmatismo es que esa córnea no está lisita, no está parejita, puede tener elevaciones y depresiones, lo que hace que la luz que llegue de todo nuestro exterior pues no llegue al punto específico donde tiene que ser y entonces empiece a caer por todas las partes de nuestro ojo y esa información que llega al cerebro no es clara. Entonces, por lo tanto, no vemos una imagen definida. Eso es lo que sucede en el astigmatismo. Entonces, es por eso que la visión parece estar distorsionada, no tenemos como buen contraste y se ve borroso. Aquí una vez más vemos las imágenes como tendríamos que ver de manera normal y cómo es que vería una persona con astigmatismo. Ahora, las personas que presentan este error refractivo normalmente nos dicen que ven borroso o que ven doble, se cierran, a veces entrecierran los ojos y se cubren con frecuencia sus ojos para tratar de eliminar un poquito de toda esa luz que les llega, presentan frecuentemente dolores de cabeza o náuseas sin causa aparente y estas aumentan al leer. También son niños que tienden a saltarse el renglón, sufren caídas constantes, sostienen de manera muy cercana los objetos para poder identificarlos de mejor manera. Son niños que tienden a frotarse bastante los ojos, ¿ok? Y por lo tanto, por estas irregularidades de la córnea, pues también sufren deslumbramiento de la luz. Las consecuencias de no tratar el astigmatismo pues van igual desde la ambliopía hasta el estrabismo. Ahora, una vez que nosotros ya hablamos y ya definimos los errores refractivos, pues la siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer es entonces, ¿cuáles son las causas
o las principales causas para desarrollar un error refractivo y por qué los niños son muchísimo más susceptibles. Bueno, para responder la primera pregunta es, las causas son múltiples, son muchísimas, y entre ellas podemos enlistar las siguientes, que van desde la raza, desde la genética. Ya sabemos que si hay padres que presentan un error refractivo, como por ejemplo la miopía, es muy probable que los hijos también desarrollen miopía. La urbanización también es una causa muy importante, dado que ya hay estudios que respaldan que los niños que viven en zonas más urbanizadas tienden a presentar errores refractivos, contrario a los niños que viven en zonas rurales, son muchísimos menos. También nuestros hábitos alimenticios son muy importantes porque existen errores refractivos que se presentan cuando hay cierto grado de desnutrición o cuando hay una disminución de cierto elemento importante en nuestra comida. También los hábitos, pues ya sabemos que en los últimos años, pues el uso de los aparatos electrónicos se ha elevado de manera considerable. Entonces, eso también ya se sabe que promueve el desarrollo de miopía. Otra causa muy importante pues es la alteración de nuestros horarios para dormir. Entonces también esto ya está comprobado que niños que tienen alteraciones en los horarios para dormir sufren modificaciones en que el tamaño del ojo no crece de manera adecuada o se estanca o crece más. Entonces esto también es importante. También frotarse los ojos, como ya mencionamos en el astigmatismo, si nos frotamos nuestros ojos, pues entonces le estamos generando irregularidades a nuestra córnea y por lo tanto podemos desarrollar astigmatismo. Finalmente, ya un poquito para cerrar esta idea, pues la forma y el tamaño influyen de manera importante. Entonces, una vez que ya enlistamos todas estas causas, pues aquí nos lleva un poquito a responder por qué los niños son los más susceptibles. Son niños que están en cierta edad plástica donde sus hábitos alimenticios se los estamos formando. Los horarios para dormir también los estamos adecuando. En la alimentación, claramente son niños en los que nos tenemos que fijar muchísimo más qué es lo que están comiendo. Y también pues nuestros hábitos, nosotros como padres o como maestros, pues podemos tener un poco más de conciencia de generar horarios para el uso de aparatos electrónicos. Ahora, pues hablando ya de estos errores refractivos, pues ¿qué pasa con los tratamientos, no? Un tratamiento, como ya dijimos, oportuno para estos errores refractivos son clave para que no se puedan ir a un estadístico más de decir que son personas que ya desarrollaron algún tipo de deficiencia visual. Entonces, todos estos tratamientos son clave. La primera opción de tratamiento siempre sí o sí va a ser un lente de armazón porque es la opción que tenemos más a la mano, que normalmente son servicios que se encuentran de salud un poco más accesibles. Y los segundos tratamientos y la tercera opción, que sería lentes de contacto y cirugía láser, claro que son una muy buena opción, pero estas siempre van a quedar a consideración de nuestro especialista, ya sea nuestro licenciado en optometría o nuestro oftalmólogo. Ahora, ya vamos a pasar a un segundo término, una segunda parte, y es ya una vez teniendo esta idea de los errores refractivos, ¿cómo yo como maestro voy a identificar de manera fidedigna un error refractivo? Bueno, de aquí existen dos tipos de detección, que es la que estamos acostumbrados a realizar en la Fundación Ver Bien para aprender mejor, y esta se divide en dos, que es la detección gruesa y la detección fina. La detección gruesa está a cargo de voluntarios. Estos voluntarios son ustedes, maestros, son padres de familia o cualquier persona que se quiera sumar a esta detección. ¿En qué consiste? Pues consiste en la toma de agudeza visual para identificar a los niños que son posibles candidatos a desarrollar un error refractivo, que ya tienen el error refractivo. Una vez que se identifican estos niños, entonces posteriormente pasan a la detección fina. Y esta detección fina pues ya es la que realizamos nosotros, los licenciados en optometría de la fundación. ¿Y qué es lo que hacemos en la detección fina? Bueno, realizamos un interrogatorio, realizamos la refracción, que es sacar la graduación de nuestro pacientito, y también durante el interrogatorio y la detección de la refracción, pues hacemos varias preguntas que nos pueden llevar a saber si hay algún tipo de anormalidad visual o funcional del niño y posteriormente este niñito se pueda canalizar. Ahora,
el siguiente punto es que nosotros como maestros, entonces, en la detección gruesa lo que vamos a hacer es la toma de agudeza visual. Pues aquí hay que explicar entonces qué es la agudeza visual y cómo la vamos a tomar. Bueno, la agudeza visual no es más que la medida de la capacidad que tiene una persona para discernir letras, números, símbolos a una distancia determinada. Como podemos ver en esta imagen, entonces es la persona, la capacidad que tiene esta persona de ver símbolos o letras que están a 6 metros. Siempre esa distancia es la adecuada, 6 metros, ¿ok? Y posteriormente lo que vamos a ir haciendo es preguntar las letras de las mayores a las menores. Entonces esto nos lleva a qué es la disminución de la agudeza visual. Bueno, la disminución de la agudeza visual es la pérdida de la capacidad visual con valores mayores a 20-30. Esto puede ser por múltiples causas. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos un ejemplo de la cartilla que utilizamos en la Fundación Ver Bien. Nos damos cuenta que nuestra meta visual o la capacidad visual que debe de tener un individuo de manera adecuada es el 20-20. Esa es nuestra meta visual. Sin embargo, todos los individuos que vean más arriba de la línea 20-30 ya se consideraría como una disminución de la agudeza visual y ahí ya vienen otros valores que se van a explicar en la siguiente ponencia. Entonces, ¿qué factores influyen para que disminuya la agudeza visual? Como ya mencionamos anteriormente, pues son los errores refractivos. Sin embargo, ya también está comprobado que diversos medicamentos como el ácido acetilsalicílico, el diclofenaco y el ibuprofeno también contribuyen a disminuir la agudeza visual. Condiciones fisiológicas también, porque a partir de los 40-45 años más o menos empezamos a tener una disminución de la agudeza visual cercana, que es un proceso completamente normal. Y por último, también existen condiciones sistémicas y oculares que van a impactar en disminuir la agudeza visual. Y estos son más ya enfocados a enfermedades como por ejemplo a nivel sistémico, hipertensión, diabetes, anemia, que nazca un niño prematuro, por mencionar algunos. Y enfermedades oculares, ya mencionamos también que existe la presencia de glaucoma, catarata, retinopatía diabética e hipertensiva. Ahora, explicando esta parte, entonces nos vamos a mencionar como maestro cómo voy a realizar esta detección gruesa, es decir, la toma de agudeza visual. Pues lo vamos a dividir en dos partes. La primera va a ser adecuar nuestra área de trabajo. En ella, pues vamos a buscar un espacio que, como ya dijimos, tiene que tener 6 metros a lo largo y los 2 metritos a lo ancho es para tener un poquito más de movilidad. Aquí lo vemos en esta imagen. Y vamos a buscar un espacio que tenga una iluminación adecuada, que de preferencia esté libre de distractores. Si tenemos un asiento para el niño, pues sería para mayor comodidad para él, siempre teniendo en cuenta que si se va a tener un asiento, hay que pedirle siempre a nuestro niño que se siente de manera erguida. Hay que tener un lugar ventilado por estas condiciones de pandemia, que nuestra cartilla rotatoria la tengamos presente. Vamos a tener también un cartoncito para decirle a nuestro niño que se tape un ojito o el otro. Y pues, por mencionar también, nuestro bolígrafo y nuestro listado de alumnos. Hay que saber que una vez que tengamos todos estos requerimientos, pues vamos a colocar nuestra cartilla a los 6 metros, vamos a colocar a nuestro niño, de manera que la cartilla quede a la altura de la cabeza de nuestro niño, ¿ok? Una vez que ya tenemos todos estos requerimientos, entonces sí vamos a pasar a realizar la técnica para tomar la agudeza visual. ¿Y esta en qué va a consistir? Bueno, es importante que esta parte nos quede muy claro porque pues de esto va a depender muchísimo que localicemos a los niños de manera fidedigna, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es que una vez que ya tenemos a nuestro niño a 6 metros de la cartilla, le vamos a pedir que con su manita o con su oclusor, que va a ser un cartoncito, se tape el ojito derecho. Ustedes pueden empezar por el ojito que ustedes quieran, pero en este caso voy a poner este ejemplo. Nos vamos a tapar, entonces le vamos a decir, vas a tapar tu ojito derecho, por lo tanto vamos a evaluar su ojito izquierdo y le vamos a indicar que mire la cartilla que está frente a él. Vamos a pedirle que no entrecierre sus ojos y entonces lo que nosotros le vamos a pedir es que nos indique la orientación de las patitas de la E, ¿ok? Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que le vamos a preguntar de las letras más grandes a las más pequeñas.
Y entonces voy a poner aquí un ejemplo. Yo voy a señalar como maestro, yo voy a ser el niño, y entonces voy a decir derecha, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba. Y así sucesivamente vamos a ir preguntando de las letras más grandes a las más pequeñas. ¿Y en qué momento nos vamos a detener? Bueno, pues nos vamos a detener en el momento en el que nuestro niño nos diga que ya no las ve o que ya las esté tratando de adivinar o cuando nos demos cuenta que empieza a entrecerrar sus ojitos, ¿ok? Y entonces en la última línea que se quede, pues entonces esa es la que vamos a anotar que vio nuestro niño. Una vez más, vamos a enfatizar que todos los niños que estén por arriba del 20-30 ya sufren algún tipo de disminución de la agudeza visual y son los niños entonces que se van a canalizar a la detección fina. Ok, a continuación vamos a pasar un videíto para que quede un poquito más, que se refuerce un poquito más la idea de todo lo que ya mencionamos de la técnica. Gruesa. Es una prueba que puede cambiarle la vida o a un niño. ¿Cómo detectar si un alumno tiene problemas de visión? Síntomas frecuentes. Guiñe, cierra, entrecierra o tapa un ojo. Se pierde frecuentemente o salta líneas al leer, por lo que no comprende sus lecturas. Brota frecuentemente sus ojos. Padece dolores de cabeza. Se queja de visión borrosa, lejana o cercana. Problemas con la escritura y al recordar letras y números. Si alguno de estos síntomas es detectado en algún niño o niña, es importante realizarle una prueba de agudeza visual, donde se cuantifica la capacidad del ojo para distinguir formas y contornos. Para realizar la prueba, se requiere de un espacio de 6 por 2 metros, con iluminación adecuada, libre de distractores, una silla para el alumno, una cartilla y ventilación adecuada. La cartilla debe ser colocada en una pared, de tal forma que quede a 85 centímetros del suelo. El asiento debe estar colocado a 6 metros de distancia, justo enfrente de la cartilla. Debes contar con bolígrafo, un cartoncillo de 10 por 15 centímetros, al que llamaremos oclusor, y el listado de alumnos a examinar. Para realizar la prueba, es necesario explicar al alumno en qué consiste el ejercicio. El alumno debe estar sentado con la espalda recta y sin inclinar la cabeza. El alumno deberá cubrir el ojo izquierdo sin presionarlo ni cerrarlo. Comenzará la lectura de la cartilla a partir de la letra, siguiendo hacia abajo y de izquierda a derecha. Si el alumno tiene problemas para leer 2 o más letras de cualquiera de las líneas enumeradas del 1 al 5, debe ser marcado en el listado. Repetir el ejercicio, ahora cubriendo el ojo derecho. Los niños que presentaron dificultad en la correcta lectura entre la línea 1 y 5 son posibles candidatos para usar lentes y deberían ser revisados por un optometrista. Haciendo todo lo anterior de manera correcta, tendremos una detección gruesa exitosa. Por lo tanto, tu ayuda es de suma importancia. El tiempo que inviertes realizando esta sencilla prueba puede cambiar la vida de una niña o de un niño. Muy bien. Bueno, una vez que ya checamos esta parte de nuestro video, espero que no exista ninguna duda. Sin embargo, si la hay, pueden dejar sus preguntas en el chat. Ya casi para finalizar esta charla, pues por último me gustaría mencionar algunos consejos que nos van a ayudar a mantener una adecuada salud visual. Los principales y los más básicos que podemos mencionar serían mejorar nuestros hábitos de higiene. En esta parte, ¿a qué nos referimos con nuestros hábitos de higiene? Pues está desde no frotar nuestros ojos en primera instancia, eso está mal. Sin embargo,
lo que empeora la situación es frotar nuestros ojos cuando tenemos las manos sucias. Hay que procurar siempre lavar nuestra cara por lo menos en la noche y en la mañana, y esto ya hacerlo un hábito. Esto con la finalidad de eliminar el exceso de grasa que podamos tener acumulada en nuestros párpados. Porque si tenemos grasita acumulada ahí, pues podemos generar infecciones como las más comunes, que son los orzuelos, que los conocemos comúnmente como las perrillas. Podríamos generar algo como esto. Es importante también generar hábitos o rutinas de sueño y que sean por lo menos de 8 horas en nuestros niños. Siempre procurar que sean de 8 horas, si pues, se puede, más. Acudir por lo menos una vez al año a consulta visual con un optometrista o con un oftalmólogo, y esto es lo mínimo. Lo recomendable es que sean 2 veces al año. Y por otra parte, también mejorar nuestros hábitos en trabajos cercanos. Estos claramente van enfocados a los niños, pero también nosotros como maestros, pues podemos aplicar esta regla porque trabajamos también pues, con cosas cercanas la mayor parte del tiempo. Esta regla lo que nos dice es que por cada 20 minutos que trabajemos de cerca, nos vamos a tomar 20 segundos de pausa mirando un objeto que esté a 20 pies, de nosotros. Estos 20 pies en realidad son 6 metros, ¿ok? Entonces, por cada 20 minutos trabajando de cerca, veo a lo lejos 20 segundos, un objeto lejano que más o menos esté a 6 metros, ¿ok? Pero existen otros consejos un poquito más enfocados a esta plática que acabamos de tener, y es la primera de ellas, evitar siempre frotarnos los ojos y también mencionarlos a nuestros niños. Ya sabemos que si los frotamos de manera excesiva y con muchísima fuerza, lo que vamos a hacer va a ser probablemente desarrollar algún tipo de astigmatismo. Por otra parte, hay que hacer mucho hincapié en nuestros padres de familia y también nosotros como maestros a nuestros hijos en modular el tiempo de uso de aparatos electrónicos. Lo recomendable es que sea de entre 2 y 3 horas al día y que siempre mantengamos una distancia de trabajo adecuada de entre unos 35 y 40 centímetros. Hay que cuidar aquí también la parte del contraste, que no sean tampoco contrastes tan bajos, es decir, que tengamos que hacer un sobreesfuerzo visual. Otra parte importante es también fomentar la actividad al aire libre para nuestros niños, esto con el fin de estimular de manera adecuada nuestra visión lejana. Esto no sé si se acuerdan que habíamos mencionado anteriormente que una de las causas es la urbanización. Entonces, la urbanización tiene que ver más con esto que estoy mencionando, porque igual son estudios que ya lo respaldan, que como no estimulamos esta visión lejana, pues entonces trabajamos siempre de cerca y entonces lo que podemos promover es una miopía, ¿ok? Entonces, esto es importante que se haga en los primeros grados, porque todavía son cuando los ojitos de nuestros niños tienen cierta plasticidad en todavía adaptarse a estos cambios. Por otra parte, es importante también fomentar la importancia de una alimentación adecuada. Y por último, y no menos importante, es pues también explicarle a nuestros padres de familia que una correcta rutina de sueño pues puede ayudar a prevenir o disminuir un grado de error refractivo. Eso ya habíamos comentado anteriormente, que ya son estudios que también lo respaldan, que si nosotros no tenemos buenos horarios para dormir o buenas horas para dormir, pues entonces estas hormonitas y estas proteínas que nos ayudan para que nuestro ojo crezca, pues no nos van a ayudar y van a hacer que desarrollemos un error refractivo. Entonces, con esto me permito terminar la charla del día de hoy. Igual si existe alguna pregunta al final de las ponencias, las contestaremos con mucho gusto. Y les dejo por aquí la bibliografía si es que a alguien le quedó un poquito más de duda de leer el contenido. Aquí lo pueden encontrar. Entonces, pues eso sería todo por mi parte. Dejo de compartir pantalla y les agradezco muchísimo su tiempo. En nombre de toda la comunidad educativa presente, le agradecemos su intervención. A continuación, me complace presentar a nuestra segunda ponencia, denominada Baja Visión y Ceguera, Clasificación, Causas y cómo detectarla, a cargo de la licenciada Belén Sánchez Monroy, optometrista brigadista de la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, egresada de la UNAM. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Voy a compartir.
Muy buenos días a todos. Mi nombre es Belém Sánchez Monroy, licenciada en optometría de la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor. El tema que voy a tratar el día de hoy es baja visión y ceguera, clasificación, causas y cómo detectarla. Para comenzar voy a dar una breve conceptualización de los temas, que es la baja visión, la disminución de la capacidad visual, que limita significativamente lo que una persona ve y no puede ser corregida con gafas convencionales, lentes de contacto o algún tratamiento médico o cirugía. Por lo contrario, la ceguera son todas aquellas personas que carecen del sentido de la vista. Y la discapacidad visual es la condición que afecta directamente la percepción de imágenes en forma total o parcial, por lo tanto engloba las dos anteriores, que es la ceguera y la baja visión. Vamos a iniciar. La discapacidad visual existe cuando hay una disminución significativa de la agudeza visual, aún con el uso de lentes, o bien una disminución significativa del campo visual. Continuando, la agudeza visual es la capacidad de un sujeto para percibir con claridad y nitidez la forma y la figura de los objetos a determinada distancia. Las personas con agudeza visual normal registran una visión de 20/20, como ya lo había comentado mi compañera anteriormente. Y el campo visual se refiere a la porción del espacio que un individuo puede ver sin mover la cabeza ni los ojos. En una persona normal, un campo visual en el plano horizontal es de 150 y en el plano vertical es de 140 grados. En este caso, en las imágenes se puede ver un campo visual disminuido a la derecha y a la izquierda un campo visual normal. Las principales causas de una discapacidad visual se pueden originar por un inadecuado desarrollo de los órganos visuales. En este caso, un ejemplo de ello pueden ser los errores refractivos que se desarrollan y ya han sido explicados antes, y los padecimientos o accidentes que pueden surgir y afecten a los ojos, las vías visuales o el cerebro. Unado a esto, pueden ser añadidos algunos otros tipos de discapacidad que se desarrollan también la discapacidad visual, aunado a otras. En este porcentaje tenemos el 43% que son los errores de refracción, una de las principales causas de discapacidad visual, las cuales ya mencionadas es la miopía, es muy importante, hipermetropía o el astigmatismo no corregidos. En el 33% son cataratas no operadas y en el 2% el glaucoma y aparte pues muchas más otras enfermedades. En la clasificación según la OMS, clasifica la agudeza visual que va del 0 al 10, en este caso es en el 1 que tenemos de este lado, es la buena visión a llegar hasta el punto 7. Una vez llegando al punto 3, hasta no menos de punto 1 está la baja visión y después del punto 1 hasta el 0 es ya caracterizado ceguera. En el caso del campo visual, teniendo 10 grados de limitación, en este caso aquí lo podemos ver, es una circunferencia, 10 grados limita toda la visión periférica, solamente queda en visión central, podría ser por alguna patología como el glaucoma, y en el que es ya la ceguera, al 10 grados, en 20 grados de limitación está la baja visión y claramente pues arriba de estos grados, pues es un buen campo visual, que lo mencioné antes, que son los 150 grados y 140 grados, que ya es más o menos normal. La clasificación de pérdida visual, según la OMS, en cuanto a agudeza visual, tenemos como agudeza visual en visión normal, que va de los 20/12 a 20/25. Aquí entra el 20/20, que es lo normal en una persona. Cercano a lo normal va del 20/30 al 20/60. Ya teniendo una visión baja leve, entra del 20/80 al 20/160. Arriba del 20/60 ya empieza a haber visión baja. La visión baja moderada está
entre el rango de 20-200 a 20-400. La visión baja severa está en un rango de entre 20.500 a 20.000 y ya cercano a la ceguera está entre 20.250 a 22.500. Obviamente, claramente esto es ya con el uso de lentes. En este caso entra la visión baja, que es a partir del 20-60, ya es visión baja leve, ya teniendo su mejor corrección. Nosotros en la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor ocupamos esta cartilla, no sé si ya la conocen, espero que sí. Iniciamos en el porcentaje visual en 100%, en un 20-20, pues la agudeza visual normal en la línea 9. A la mitad de la cartilla nosotros lo caracterizamos así, en porcentaje visual de un 50%, que es casi la mitad, impedimento visual. Ya tienen un impedimento visual, pero muy leve. Y inicia la baja visión a partir de aquí, baja visión leve, en donde ya aquí en el 160, pérdida visual de 20%, pérdida moderada, y llega a un 20-160. Arriba de 20-200 es un porcentaje visual ya muy disminuido del 10%, donde ya existe una pérdida severa. Después pasamos a unos datos estadísticos en donde la OMS menciona que 285 millones de personas aproximadamente presentan discapacidad visual, 39 millones padecen ceguera, 246 millones viven con una visión disminuida. Alrededor del 65% de las personas con esta condición son mayores de 50 años, esto a raíz de algunas enfermedades degenerativas. Y se estima que 1.4 millones de menores de 15 años sufren ceguera irreversible. Esto nos interesa mucho y dice que se necesitan intervenciones de rehabilitación visual para un desarrollo psicológico y personal plenos. Más adelante les voy a platicar de esto. Otros datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud estima que 19 millones de niños con alguna discapacidad visual en el mundo, de los cuales 1.4 millones están irreversiblemente ciegos, de los cuales muchos son latinoamericanos, lo cual nos interesa demasiado porque pues es parte de donde vivimos. Encontré un estudio en el estado de Guanajuato, que según datos del Censo de Población del 2020, este reporte lo hicieron en el 2021, del INEGI, que hay 285.615 personas con alguna discapacidad y el 41.6% sufren discapacidad visual o necesitan usar lentes. Es decir, que son alrededor de 118.816 personas que tienen alguna discapacidad visual. De igual forma, en el mundo, cada 5 segundos una persona pierde la vista. Se calcula que cada año más de 7 millones de personas pierden su vista. Y en el mundo, cada minuto un niño pierde la vista. Existen diferentes tipos de discapacidad visual. Los clasifican de esta forma como tipo de discapacidad profunda, severa y moderada. Vamos a empezar con la moderada. En este caso, es que entre la distancia de lectura que toman es de 10 a 15 centímetros y en las características educacionales que claramente aquí dice que se pueden limitarles al niño, a la persona, es efectuar tareas con el apoyo de lentes e iluminación similares a los sujetos con visión normal. No tiene tanto problema como la que sigue, que es la severa, que va entre a 5 y 8 centímetros, y aquí es donde ya realizan tareas visuales con inexactitud. Requieren tiempo para ejecutar una tarea y ayudas como lentes, lupas o algunas otras ayudas ópticas. Y ya pasando a la profunda, ya es una distancia menor de 2 centímetros y pues ya tienen una discapacidad para realizar las tareas visuales gruesas y la imposibilidad para realizar tareas de visión a detalle. Y pasamos a la detección de discapacidad visual. En el aula
es muy importante que ustedes como maestros puedan identificar estos problemas visuales. Claramente sabemos que vienen de casa, ¿no? De los padres de familia, son los primeros que los ven, pero digamos que la escuela es una segunda casa en donde tenemos que observar las actitudes o los comportamientos de los niños durante el periodo escolar. Los signos o las apariencias de los ojos en el alumno podemos ver a veces que la desviación de los ojos que se va hacia adentro o hacia afuera, al momento en el que estén cansados, como se dice comúnmente, eso es lo primero que se puede detectar, ojos o párpados enrojecidos, que sus ojos estén muy acuosos, muy llorosos, los párpados hundidos, que tengan lagañas frecuentes, que sus pupilas estén nubladas, muy abiertas, y que sus ojos estén en bastante movimiento constante, es otro de los signos, y que tengan tal vez un párpado caído, también se puede identificar claramente. ¿Cómo se detecta un niño con problemas visuales? Uno de los principales es que se tropieza con frecuencia. Pueden dar cuenta que se tropieza con las bancas, con algunas en casa también. Puede ser que se tropiece las puertas y todo eso, que tuerce o desvía un ojo, como ya lo mencioné antes. Se queja de visión borrosa de lejos y no aprende a leer con facilidad, les cuesta mucho aprender a leer. Se frota demasiado los ojos frecuentemente, se acerca demasiado al televisor o al realizar sus tareas de cerca también se acerca demasiado. Guiña un ojo, entrecierra los ojos para poder enfocar o se queja de mucho dolor de cabeza. La mala postura al realizar sus actividades también es importante evaluarlo. Y pues claramente pues problemas sociales, que sea poco social, sea muy retraído, y eso es un signo a evaluar para detectar que tenga algún problema visual, alguna disminución de su agudeza visual. Y pues tenemos que el 80% de las causas de discapacidad visual pues son preventivas. Claramente sabemos que existen muchísimos factores que pues nos van a dar este tipo de prevención, porque no tenemos a veces los mismos factores como económicos, la misma situación económica en todos lados para poder alcanzar esta prevención. Sociales, en donde, por ejemplo, en un lugar rural, a comparación de un lugar urbano, no llega a la misma atención médica o no llega al mismo, la misma educación, que tengan la misma capacidad de llegar a algún lugar en donde les puedan prevenir que tengan esta disminución de agudeza visual o esta discapacidad visual. Y personales, claramente. En conclusión, tenemos que es muy importante la toma de agudeza visual, como estaba mencionando antes mi compañera, para detectar alguna disminución y pues que no llegue a tener una discapacidad visual un niño y ahí así tenga problemas en su educación y la agudeza visual es necesaria para realizar la refracción que nosotros detectamos al final, darles una atención correcta. La agudeza visual se debe de tomar tanto de lejos como de cerca, porque a veces no tenemos que a veces hay niños que ven muy bien de lejos, pero tienen un problema de hipermetropía, que ya estaba mencionando antes mi compañera, y pues no se detecta porque de lejos ve muy bien, pero de cerca es donde tiene el problema. La disminución visual en los niños es necesario identificar siempre su causa, ya sea el error refractivo que mencionaba, ya que sea que necesita lentes o una posible patología o alteración ocular, que pues ya es una detección oportuna que asista con un optometrista, oftalmólogo, para descartar algún otro problema. Y pues el apoyo de los profesores, de los padres, para que si necesita sus lentes, los ocupe y no siga afectando su vista y se genere una discapacidad visual hasta llegar a una ceguera. Y por mi parte sería todo. Espero les haya quedado claro todos estos conceptos, todos estos datos sobre las alteraciones que da la discapacidad visual. Y pues muchas gracias por su atención.
aquí tengo las referencias y si tienen alguna duda para pasárselas y pues si tienen alguna pregunta me lo dejan en el chat o ahorita se las respondo. Gracias. Gracias, licenciada. En los siguientes 15 minutos daré lectura a las preguntas de nuestras comunidades. La primera pregunta es, ¿cualquier persona que usa lentes presenta una discapacidad visual? La pregunta es para mí, ¿verdad? No es que todas las personas que tengan, les mencionaba que en las agudezas visuales nosotros nos manejamos hasta 20/60, a partir de 20/60 es cuando inicia una baja visión leve. Entonces, la baja visión se considera leve a partir de esa medida de agudeza visual. En el rango de abajo podemos ver que a partir del 20/30 cada quien puede ocupar lentes, ya sea la graduación que sea. Si se corrige al 100%, si por ejemplo ven 20/200, si se corrige al 20/20, pues no tiene ninguna baja visión. Pero si no se corrige y no mejora del 20/60, sí se considera una baja visión, aunque utilice lentes. No sé si se les quedó claro o lo vuelvo a repetir. Claro, muchas gracias. Ahora bien, nuestra siguiente pregunta es, si tengo una miopía alta, ¿qué probabilidad tengo de perder la vista? Perdón, no había visto que tenía mi micrófono apagado. Sí, tener una miopía alta no tiene o no lo podemos dar en un rango específico de la probabilidad que tenemos para perder la visión, no. Depende mucho de la graduación, sin embargo, esto no siempre es indicativo de que va a haber una pérdida visual, porque pueden haber graduaciones, por ejemplo, de entre 5 y 6 dioptrías, que ya podríamos considerar que empieza a tener una miopía alta y no necesariamente va a tener una pérdida de visión. Esto siempre va a ir de la mano por condiciones adyacentes, ya puede ser, llámese un golpe para generar un desprendimiento de retina, condiciones ya fisiológicas, que tengamos por ahí ciertas complicaciones en nuestra retina, que son básicamente las que tienen o son condicionantes para desarrollar algún tipo de disminución de la agudeza visual, posteriormente baja visión o ceguera. Entonces, no podríamos hablar de probabilidad, sin embargo, lo que sí podemos hacer es que nosotros como maestros identificar estos niñitos que tienen miopías altas. ¿Y cómo los vamos a identificar? Pues son niñitos que utilizan estos clásicos lentes de fondo de botella, muy amplios. Entonces, siempre hay que hacer hincapié a nuestros niños y padres de familia que es muy necesario que estos niños acudan por lo menos una vez al año a una revisión con el oftalmólogo o con un optometrista para evaluar que su ojito internamente esté muy bien y así hacer una muy buena prevención de que no lleguemos a una pérdida de la visión. Entonces, no sé, igual, de manera, como lo dijo mi compañera, si quedó alguna duda, lo volvemos a repetir. Claro. Gracias. ¿A qué retos se enfrenta una persona con visión baja o ceguera? No escuché bien, perdón. ¿A qué retos se enfrenta una persona con visión baja o ceguera? Ok. Claramente sabemos que el principal reto es los problemas sociales a los que se enfrenta, es entrar a la sociedad, la inclusión en el caso de los niños en el aula, que es la sociedad a la que ellos se enfrentan de sus compañeros. Otro pues, de los retos es físico, que al movimiento, a poderse desarrollar libremente en el aula, es uno de los retos más grandes. Yo pienso para los niños y pues obviamente para los adultos es en la sociedad para trabajar, para poder desarrollar sus habilidades. En los niños, otro de los retos a los que se enfrentan pues es en los deportes. En este caso es la inclusividad en ellos, que no pueden realizar muchas actividades, y pues más que nada pues a
la educación es uno de los retos a los que ellos tienen que enfrentarse, aprender, ya sea con lo que tengan, con lo que los puedan apoyar sus maestros. Eso es uno de los retos que más importancia tienen para este tipo de personas, este tipo de niños que tienen esa discapacidad visual. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo abordar la discapacidad visual en el aula? Ok, la primera es que tenga el aula, es las necesidades educativas especiales, ¿no? Que tenga ese tipo de característica y tener una buena organización claramente en el aula. Igual forma, darles acompañamiento, autonomía a ellos como alumnos, igual desarrollar su capacidad visual al 100%, darles la oportunidad de estimular el resto de sus sentidos, que aprendan a escuchar, a tocar, que realicen diferentes actividades en las cuales ellos puedan aprender de diferentes formas las letras, como el braille, potenciar el trabajo en grupo, que tengan acompañamiento de sus compañeros y que tengan el trabajo en equipo para que pues, se sientan acompañados todo el tiempo y no se sientan solos. De igual forma, pues serían todas las características más o menos que deben de enfrentar en el aula este tipo de pacientes. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿la prueba de agudeza visual cada cuánto tiempo se recomienda realizar? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? La prueba de agudeza visual, ¿cada cuánto es recomendable realizarla? Ok. La prueba de agudeza visual siempre va incluida en una consulta visual. Entonces, si nos referimos a las consultas visuales, lo ideal es que se realicen por lo menos 2 veces al año. Sin embargo, si no fuera así, entonces con una vez al año es suficiente y esta toma de agudeza visual evidentemente nos permitiría conocer si nuestro niño tiene algún tipo de disminución de la agudeza visual, en qué grado la tiene y cómo vamos a tratar el error refractivo si es que en ese momento se identifica. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo acompañar a los padres de familia con hijos que presenten discapacidad visual? Ok, bueno, lo primero es el informar, pues, qué tipo de problemas están teniendo sus hijos y cómo deben de apoyar. O sea, a veces existe el rechazo en algunos casos o el olvido de alguno de estos tipos de pacientes. En este caso, a los padres se les debe de aconsejar que siempre deben de estar acompañando a sus hijos y de igual forma, así como los profesores ayudan a estimular el resto de los sentidos, que en casa también los padres de familia apoyen a sus hijos a estimular todos esos otros sentidos que ellos tienen para que así aprovechen y no decaigan y no, porque no ven, no van a aprender a leer, no van a aprender a los colores, a todas lo que los demás niños aprenden. En este caso, cuando existe nada más baja visión, sería incitar a los padres de familia que no retraigan el uso de los lentes, o sea, que no los dejen los lentes en casa o que no se los pongan porque tienen mucha graduación. E invitar a los padres de familia que si nosotros como optometristas o a un especialista les detectó un error refractivo que no va más de 20/40, 20/60, que los comiencen a usar. ¿Para qué? Para que no tengan el problema de que les va a disminuir poco a poco con el tiempo. Ese es un detalle que los padres de familia a veces tienen que apoyar porque el uso de los lentes es muy importante y los padres son el principal apoyo para que los niños los utilicen. Muchas gracias. Ahora, como penúltima pregunta tenemos,
¿Qué diferencia existe entre un optometrista y un oftalmólogo y cuándo acudir a cuál? Ok. ¿Quieres que bueno, la contestó, ya contestó Belén. Ok. Un licenciado en optometría, o nosotros como licenciados en optometría, somos aquellos que tenemos la capacidad de identificar problemas visuales y tratarlos con diferentes tipos de terapias. Pueden ser terapias visuales, pero también la adaptación de sistemas ópticos que les permitan, por ejemplo, a personas con cierto grado de baja visión que desarrollen el mayor grado de sus actividades habituales, ¿no? Llámese telescopios, adaptaciones de graduaciones o adiciones muy altas. También, por otra parte, lo que hacemos es la adaptación de lentes de contacto, ya sean desde unos muy básicos, que serían aquellos que son los blandos o los duros, o ya de de un tipo muchísimo más especializado para condiciones, por ejemplo, de astigmatismos muy altos, ¿no? En este caso, sí es lo más importante referirnos con un licenciado en optometría. Sin embargo, cuando ya nos referimos a un oftalmólogo, hay que tener claro que un oftalmólogo es un médico que se especializó en el sistema visual. Entonces, por ende, tiene la capacidad de realizar diferentes tipos de cirugías o de tratamientos quirúrgicos. Entonces, es cuando ya nos referimos a él cuando tenemos ciertos tipos de enfermedades, llámese glaucoma, cataratas, desprendimientos de retina, que ya son enfermedades que necesitan un tratamiento quirúrgico muchísimo más especializado. Sin embargo, son especialidades o somos profesionales que vamos de la mano, porque por ejemplo, cuando tenemos una condición de que ya se trató un glaucoma, pues entonces posteriormente tiene que pasar a una rehabilitación, entonces ya pasaría de este lado con nosotros licenciados en optometría para tratar con ese remanente o ese residuo de visión que quedó después de la cirugía de glaucoma. Entonces, no sé si quedó un poquito más claro. De acuerdo, muchas gracias. Como última pregunta sería, y me parece que va unado a lo que nos estaban platicando, ¿de qué trata la terapia visual? Y a lo mejor sería muy valioso que nos explicaran un ejemplo de una sesión de una terapia visual. La terapia visual, prácticamente nosotros, como optometristas, se detecta primero el niño. En este caso es un niño que tiene alguna desviación, como un estrabismo, ¿no? Nosotros primero se maneja por sesiones. Las sesiones son prácticamente pues de actividades en donde él puede mover sus ojos, tapamos un ojo, movimientos como consecutivos en los que tiene que seguir algún objeto en movimiento. Se genera también algunos tipos de al aire libre, realizar actividades también, trabajando con su ojito, el que tiene el problema de desviación, se ocluye el otro. De igual forma, si tienen los dos ojos, se ocluye uno y luego se ocluye el otro ojo para trabajar. Se realizan actividades cercanas, de movimiento también, de seguimiento, de luz, se ocupa luz también en estos casos de terapia visual. De rotación, en el caso a veces utilizamos algunas pelotas en las cuales ellos siguen el movimiento al aire. También podemos realizar actividades también como que ellos, por ejemplo, ustedes en el aula, que tengan un problema de su ojito, que tenga una ambliopía, se le ocluye el ojo y se trabaja con el ojo que tiene la menor agudeza visual, o sea, que tiene disminución de agudeza visual, y se trabaja de cerca, se le puede pedir que ilumine, se le puede pedir que siga algunos dibujos en punteo, y muchas más actividades que se pueden hacer para la terapia visual. El caso es que tenemos que hacer trabajar el ojito que tiene la disminución de agudeza visual para que así se empiece a estimular y se genere como que una reducción. A veces incluso la terapia visual se hace para poder disminuir o aumentar, perdón, su agudeza visual en el ojo que tiene la disminución.
Entonces, a veces a lo largo de las terapias que se van realizando día con día, la agudeza visual mejora en ese ojo. No les voy a decir que mejoran a un 20/20, incluso algunos pacientes sí, pero muchas veces mejoran al 20/40, al 20/60, en donde ya es catalogado no tanto una baja visión, pero pues si mejora eso es muy efectiva la terapia visual. Entonces no se tiene que dejar de hacer. ¿Por qué? Porque si se vuelve a dejar de hacer, vuelve a aumentar ese problema visual de estrabismo o vuelve a la desviación. Entonces el uso de lentes también es muy importante, teniendo ya su corrección, su corrección adecuada en sus lentes, el trabajo siempre se hace con su corrección adecuada. Todas las terapias se hacen ya con el uso de sus lentes correctamente graduados. Entonces, pues la finalidad de una terapia visual es eso, mejorar su agudeza visual para que, y aparte, pues estéticamente también en un estrabismo se mejora la desviación. Aquí yo creo que también para reforzar un poquito la idea de lo que acaba de decir Belén, es que es importante mencionar que la terapia visual es muchísimo más efectiva cuando llevamos a nuestros niños en edades muy tempranas. Si pueden ser desde bebés que ya identificamos que tienen un problema, entonces ese es el momento adecuado para el desarrollo de la visión. Los años críticos son la infancia, entonces es importante acudir a un centro donde nos ayuden a mejorar las capacidades visuales, entonces llevar a nuestros niños. Y aunque pareciera algo muy simple, estas actividades que acaba de mencionar Belén, que son las que se realizan en terapia visual, es recordar o asociar un poquito que también cuando vamos a alguna terapia después de sufrir algún tipo de lesión en músculos de nuestras piernas o brazos, pues lo que tenemos que ayudar a trabajar son estimulando esos músculos. Entonces, lo que estamos haciendo con estos trabajos que acaba de mencionar Belém es estimular los músculos de nuestros ojos para que así estimulen también la condición de cómo tiene que mover el ojo, o cómo se tiene que mover nuestro ojo para identificar esos puntos de luz claros que nos ayuden a tener una mejor visión. Muchas gracias, creo que ha quedado muy claro. En específico, bueno, que el hecho de además de contar con lentes, también pudiéramos contar con el apoyo de una terapia visual y entonces esto favorecería significativamente la agudeza visual. Bien, y bueno, ahora para dar cierre a esta ponencia magistral, cedo el uso de la voz al maestro Josué Renato Yasamuat para dar cierre a esta ponencia. Adelante, maestro. Gracias, Caro. Pues no me resta más que agradecer a la licenciada Evelyn, a la licenciada Belén, que nos han dejado de manifiesto y muy claro de qué hablamos cuando hablamos de la condición de discapacidad visual, de qué hablamos cuando reconocemos a una niña, un niño o un adolescente que enfrenta una condición de una disminución de la visión, y entonces estamos aperturando nuevos mecanismos desde la Secretaría de Educación Guanajuato para llevar a las escuelas de educación básica nuevos conocimientos, nuevas prácticas, nuevas recomendaciones, nuevos tips y nuevos acercamientos también para reconocer quién es la población que está frente al aula de la maestra o del maestro que trabaja con ellos. Nos da mucho gusto tener el acompañamiento de la Fundación Berben para aprender mejor, motivo que también agradezco a nombre de la Secretaría de Educación Guanajuato nos puedan acompañar en la presentación de este contenido. Sin lugar a dudas, hablar de niñas, niños, adolescentes o particularmente de la condición discapacidad visual es un tema que nos deja un espectro bastante amplio para seguir charlando. Nos gustaría seguir charlando, agradecer a la Fundación que nos pueda seguir acompañando en otros espacios a través del conducto del maestro Enrique Guzmán, a quien también agradezco mucho que pueda sumarse a estos esfuerzos que gestamos desde la Dirección General de Educación Básica y entonces proyectar nuevas aproximaciones y nuevas herramientas para el aula y para las escuelas de educación básica que matriculan a niños, niños, adolescentes con discapacidad visual. Sin lugar a dudas, Evelyn, licenciada Evelyn, licenciada Belén, Caro, estamos abriendo un espectro bastante amplio, estamos abriendo una aproximación distinta a lo que conocemos hoy día de discapacidad visual y nos gustaría, licenciada Vero, que nos pudieras mencionar un poquito más de la campaña Ver Bien para Aprender Mejor que tiene a disposición la Secretaría de Educación Guanajuato para todas las escuelas de educación básica que están adscritas a ellas. No sé si van todavía por aquí en detrás de cámaras que nos puedas dar un poco más de contexto de la campaña que trabajas.
al maestro Enrique que pueda también acompañarnos con este acercamiento de la campaña Ver Bien para Aprender Mejor de la Secretaría de Educación Guanajuato. Claro que sí, Josué. Mira, comentarles que a través y con la coordinación de la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, se hace la donación de anteojos para estudiantes de educación básica. En este momento se están atendiendo escuelas primarias a las cuales se les hace la invitación a través del comunicado oficial para que se puedan inscribir. Con el apoyo de los optometristas se hace la visita a estas escuelas primarias para hacer una detección gruesa, posteriormente la detección fina para detectar a los estudiantes. En próximos días estaremos invitando a las delegaciones regionales para que se sumen a esta campaña optométrica para detectar a nuestras niñas, niños y adolescentes con algún problema visual. Ok, fantástico, pues estaremos muy atentos a la información que esté circulando. Les invitamos a todas las personas que están en este webinar y que nos puedan escuchar en la retransmisión del mismo, a estar pendientes de los correos electrónicos institucionales, de las redes sociales de la Secretaría de Educación Guanajuato para conocer un poco más de qué va la campaña Ver Bien para Aprender Mejor que tiene a disposición la Secretaría. También decirles que una vez que termine este webinar, además de estar disponible, seguiremos compartiendo información para las escuelas que nos acompañan esta mañana, para las escuelas de educación básica que tienen el acompañamiento de algún servicio de educación especial y particularmente también para los centros de atención múltiple que matriculan en sus aulas niñas, niños, adolescentes con discapacidad visual. Bueno, pues no resta más que ir cerrando las actividades de esta mañana. Los tiempos de la agenda se han acotado y agradecer nuevamente con mucho ahínco a la licenciada Evelyn, a la licenciada Belén, a la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, al maestro Enrique, a todo este equipo de trabajo que hace posible que tengamos esta primer charla de discapacidad visual a nombre de la Secretaría de Educación Guanajuato, siendo las 11 de la mañana con 16 minutos. Damos por concluidos los trabajos de esta presentación. Gracias a todos, a todas. Regreso al uso de la voz. Muchas gracias. Nuevamente agradecidos de tener la oportunidad de aprender, damos por concluida esta actividad. Valoramos la asistencia de nuestra destacada comunidad educativa. El Departamento de Educación Especial y el Departamento de Fomento, Cultura y Deporte les desea excelente día a todas y a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.